Vaya, llueve acá en la ciudad de Guatemala. Nos ha sorprendido a todos en esta noche y qué bueno, ¿no? Porque siempre esto es una bendición en general, la lluvia. Así que buenas noches para usted. Y Sandy Monroy, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien? Muy bien, Julio. Una noche lluviosa en la cual hoy le estaremos informando. Sea usted bienvenido a su programa. Como siempre, un gusto poderles acompañar en estos temas que marcan la jornada. Y hoy, nuestro primer tema, Julio. Sí, Sandy. Cada año lo analizamos porque cada año se registra una tragedia y hablamos de explosiones en coheterías. Así es, y estamos a tiempo. ¿Te recuerdas que iniciaba la semana casi con algo que parecía un chascarrillo, que faltaban 75 días para Navidad? Hoy falta 73. Creo que ahora la cuenta es para que no vuelvan a pasar este tipo de tragedias, porque 14 casas se fueron así. Imagínense, terribles. Pero veamos entonces el resumen de esta noticia y comencemos con el análisis. Mira esa voz. Tres coheterías que operaban de forma ilegal en la comunidad Llanos de la Virgen del municipio de San Raimundo explotaron. El fuego se extendió a 14 viviendas que fueron consumidas en su totalidad. Las pérdidas económicas son millonarias. Bomberos voluntarios y municipales departamentales enviaron varias motobombas y unidades paramédicas y lucharon durante 4 horas para apagar las llamas. 2 personas con quemaduras de primero y segundo grado en el cuerpo fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt. Los primeros que llegar al lugar proceden a estabilizar a 2 personas que presentaban quemaduras, siendo ellos Jerónimo Pixtún, de 24 años de edad, y Zaida Rubí Chic de 18. Ellos 2 fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Roosevelt en la ambulancia 628. Mientras tanto, al lugar se movilizaban más ambulancias y camiones contra incendio y de abastecimiento. Usted lo indicó, 14 viviendas fueron afectadas por la explosión. Conforme los bomberos van avanzando, llegan a ciertos lugares de las áreas, dígase las casas afectadas, se suscitan explosiones. Es por ello que los bomberos tienen que tener mucho cuidado de ir avanzando paso a paso, con suma precaución, repito, porque las explosiones son inevitables y inesperadas. Vecinos amenazaron y golpearon a varios periodistas que documentaban el incendio para que no transmitieran la noticia. En el lugar hay coheterías que operan ilegalmente sin que llenen los protocolos de autorización y donde explotan laboralmente a menores de edad y mujeres. Yo creo que tenemos que partir de la base de un pecado capital lógico, televidentes y Sandy. Número 1, el hecho de que estas coheterías están funcionando, pero en la clandestinidad. Y esto no puede ser. ¿Por qué? Porque aunque pocos lo sepan, hay varias situaciones legales que deben de estar registradas para este tipo de negocios, ¿no? Por cuestiones de seguridad inclusive. Y la otra situación que también se vuelve triste en esta cuestión, fuera de las pérdidas materiales, es el hecho de que en estas coheterías mucho de la mano de obra que se utiliza ahí es la de niños por esa motricidad fina que ellos tienen y que bueno, en esta ocasión no pasó, pero que estuvieron cerca y a punto, y puede volver a pasar en cualquier momento, de ser víctimas, heridos de gravedad, y una quemadura te deja pues una situación para toda la vida o hasta perder la propia vida, Sandy. Julio, dime. ¿Qué tan difícil es detectar este tipo de coheterías? Porque ya sabemos áreas donde se fabrican, ¿no? Sí. Mira, de hecho, específicamente no sería tan complicado, porque tienes tu razón. Hoy fue en San Raimundo, puede ser en San Pedro, puede ser en San Juan Zacatepeques, en lugares donde ya se tiene bien, como tú dices, identificado que funcionan este tipo de negocios. Entonces, yo creo que también aquí con la pregunta que estás haciendo viene otra cuestión. ¿Dónde está el control? Claro, los operativos así también es. de detección y de prevención, te diría. Aparte de eso, es de que también si hay situaciones irregulares que se dan al margen de la ley,
pues bueno, también deben ser perseguidas para evitar situaciones como estas, ¿no? Qué interesante esta situación, porque muy pocos conocen el tema legal y la legislación que al respecto existe. Pero bueno, aquí se los vamos a presentar porque esta es la intención, que podamos hacer un análisis serio. Veamos por favor estos primeros datos para que usted se dé cuenta de lo siguiente. Fíjate, Sandy, cómo es esto interesante, porque desde el año 2004 está vigente un acuerdo gubernativo, el 28-2004. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, contiene el reglamento de la actividad pirotécnica en Guatemala. Aspectos a destacar de este cuerpo normativo, Sandy, es que toda persona que se dedica a la fabricación de pirotecnia debe contar primero con la autorización del Ministerio de Economía. Entonces, allá ya vemos una primera institución responsable que pudiera estar haciendo este tipo de controles. A su vez, fíjate tú, debe estar regulado a través de su patente de comercio, su número de identificación tributaria y una certificación de competencia en la materia. Según este reglamento, también cada cohetería debe contar con un supervisor técnico que debe ser conocedor de todos los mecanismos implementados y sobre todo de las normas de seguridad pertinentes. Pero aquí lo que pasa, Sandy, es que aunque esto se conoce en dónde funcionan, pues se ve como un negocio normal, como un negocio cualquiera, y si pasa una tragedia, pues será una tragedia más y sigue como que si fuera una situación normal. También yo aquí apunto a que debe de haber algún tipo de responsabilidad de las propias autoridades municipales de estos sitios que bien pudieran de alguna forma, si conocen que funciona en la clandestinidad una o varias coheterías, pues si no hacer algo, aunque también están en esa facultad a través del juez de asuntos municipales, pues hacer la denuncia correspondiente. Julio, yo he visto, por ejemplo, siempre cuando se viene el tema de fin de año, ¿sí, Sandy? Bueno, especialmente antes de la pandemia, ¿no? Sí. Donde este comercio se daba de una forma mayor. Distinta, sí. Exactamente. Se lanza el denominado Plan Belén. Correcto. En correcto. prevención, pero casi siempre yo veo que estos operativos se concentran en el centro, es decir, en el área metropolitana. Pero y en las ventas. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué hay del resto de lugares? Es decir, en las fábricas, en los lugares donde ya mencionamos aquí, Julio pues ya nos mencionaba, entonces San Raimundo y todos estos lugares donde se conoce que se elabora. ¿Qué hay de estas áreas? ¿Se realizarán inspecciones? Que estas, por cierto, deberían de ser constantes también, correcto, Julio, porque también se aumenta la fabricación en fin de año, pero se dan durante el año también por otro tipo de actividades. Durante todo el año. Voy a hacer una pregunta que parece ilógica, pero que a todos nos va a sonar lógico, ¿verdad? A ver, ¿tú crees, Sandy, así racional, equitativamente, ecuánimemente también, que las personas, por ejemplo, del municipio de San Raimundo, no saben que en esas casas se fabrican cohetillos? Por supuesto que lo saben. Todos se conocen y todos saben. Es Vox Populi. Por supuesto, ¿por qué no se investiga un poco más? ¿Por qué no también se capacita a estas personas, las que cumplan también? Porque aquí hay mucha clandestinidad, Julio, pero también no es difícil de poder detectar. Lo que pasa es que no le prestan atención. No hay en realidad alguien que sea responsable y, por ejemplo, vemos a la Diaco que le da seguimiento, pero también la Diaco está débil. No puede morder, ¿verdad? Esos monitoreos son por temporadas, entonces tienen que ser constantes. Realmente, ¿cómo evitamos estos hechos? Yo veo aquí varias cuestiones. Tú hablabas de esos Plan Belén, pero esos Plan Belén se dan en las ventas, ¿verdad? Las fábricas a nadie le interesa y ahí está mal. Otra cuestión, Sandy, yo creo que hay que regular de mejor manera las cuestiones. ¿Cuáles son algunos de los componentes para fabricar esta pirotecnia? Obviamente la pólvora, ¿no? Habría que ver de dónde están consiguiendo la pólvora también, porque es que eso no se encuentra en cualquier lugar, en cualquier ferretería, hay permisos especiales para comprarla. Pero luego vienen otros elementos que son fáciles de encontrar en cualquier sitio, como el azufre, como el zinc y el nitrato de potasio. Y la gente, wow, nitrato de potasio lo puedo encontrar en cualquier parte. Sí, es lo que llevan los fertilizantes, es el principal elemento reactivo de los fertilizantes, entonces se puede encontrar en cualquier sitio. Yo creo que esto también debería regularse para tratar de evitar que estos elementos en su conjunto pues puedan ser comprados con tanta facilidad. Sobre todo el tema de averiguar quién y bajo qué concepto está vendiendo la pólvora. Exactamente. De manera ilegal, porque es un negocio ilegal. Por supuesto. Sí. Si no se le presta atención a este tema, si de verdad no se supervisa, no se implementan también algunas estrategias preventivas sobre el manejo, incluso, bueno, si tú te vas a dedicar a la fabricación y cumples con lo que la ley te exige, bueno, también te vamos a dar una capacitación, ¿no? De cómo utilizar un extintor, que por cierto deben de tenerlo, tiene que ser obligatorio. Y no los tienen.
Claro, y otro tipo de medidas también para evitar estos incendios, estas explosiones, que miremos esas imágenes, son impactantes. Puede matar a cualquiera eso. Por supuesto, ya se han registrado muertes, Julio, en otras explosiones que se han registrado en años anteriores. Ahora, ¿sabes qué propongo, Sandy? Porque mira, ahí la gente ¿dónde está viendo esto? Desde un campo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no hacer algo conjunto, no? Con todas estas instituciones de gobierno, inclusive con las mismas municipalidades, armar también unas cooperativas. Estas fueron como 3 o 4 coheterías que en su conjunto causaron este daño de 14 viviendas. ¿Por qué no armar una cooperativa para, en lugar de poner en viviendas este tipo de fábricas y negocios, ponerlo en un lugar apartado, en un lugar ad hoc, donde si pasa inclusive un accidente, porque puede pasar, no va a dañar en esta dimensión y en esta situación que se dio, y que sean supervisados, como tú dices, de manera continua, permanente y constante, para que tengan también las medidas de seguridad, por ejemplo, toda la cantidad de extintores del tipo que deben de tenerlo, ¿verdad?, para este tipo de situaciones, y que no tengan ahí trabajando, por ejemplo, a menores de edad, porque es que aquí viene otra parte, esta es una parte perversa. Se estima, según datos del UNICEF, que hay entre 10.500 a 15.000 niños en todo el país en este tipo de fábricas. Fíjate que pareciera que son poquitos, pero son un montón. Estamos hablando de alrededor de 15.000 niños que trabajan, literalmente trabajan obligados, porque es que no tienen opción, ¿no? Obligados por sus propios padres, y se les está pagando 10 centavos o 12 centavos por el metro de cuetillos, por ejemplo, en una ametralladora, como denominamos aquí. Quiere decir, en otras palabras, que por una jornada de trabajo de adulto de 8 horas, a un niño le están dando 10 o 12 quetzales diarios. Esto también debe ser controlado. Por supuesto, Julio. Mira, la idea de la cooperativa me parece muy bien, porque incluso, Julio, ayudaría a que se puedan entonces pues reunir. Sabemos que en estos 3 lugares que tú ya mencionabas, San Raimundo es uno de ellos. San Raimundo, San Pedro Zacatepeques y San Juan Zacatepeques, ¿correcto? Por ejemplo, pues hay varias personas, varias familias que viven y que fabrican entonces los cuetillos. Entonces, unirlos, poderlos capacitar, poderles de verdad apoyar en cuanto a cómo ellos pueden estar en la legalidad, poder generar sus ingresos e incluso apoyar para que estos productos los puedan vender a un buen precio. Así es. De esa forma, entonces, organizados y con el apoyo incluso de sus autoridades locales, se puede hacer algo, buscarles un lugar también, apoyarles con un espacio donde ellos puedan trabajar en la elaboración, trabajar en el tema de la prevención también, bueno, cuáles serían esas salidas de emergencia que se podrían dar, cómo yo puedo evitar entonces que se dé una explosión como esta, porque a veces también hay factores que activan, ¿no? Y cómo almacenar esto, sí, porque fíjate, Sandy, una situación, y haciendo una investigación, ahora es un hombre, ¿no?, de 34 años, pero en su momento era un pequeño niño de 8 años que hace X cantidad de tiempo, hace muchos años pues atrás, le pasó lo siguiente. Trabajaba en una cohetería aquí precisamente en este municipio, cuando en eso un primo que también trabajaba allí salió de la cocina, llevó una chispa de la cocina, fíjate, en su zapato, y cuando ingresó a donde estaban fabricando, se activa con la pólvora y todos estos elementos que son obviamente elementos químicos altamente inflamables, y se murieron 3 o 4 personas. Él no murió, pero quedó completamente desfigurado, y aún así sigue llevando la vida adelante. Pero es que le echas a perder la vida a cualquiera. En cambio, la cooperativa lo pones en un lugar seguro, pueden ser más fuertes, pueden ser más productivos, pueden ser más organizados, pueden trabajar en el tema de seguridad y pueden comercializar de mejor manera para maximizar sus ganancias. Pero estos operativos también, no solo en las coheterías, sino que ahora sí en las ventas también deben de maximizarse, porque ya ahorita lo vamos a ver, noviembre, diciembre sobre todo, esas ventas callejeras donde la gente pernocta allí en la calle, en las mismas. Eso es un peligro, es una bomba de tiempo en cualquier lugar, porque si tú miras, sus medidas de seguridad son mínimas. Es un extintor, pero un extintor mediano que para la venta no alcanza ni para pagar absolutamente la mitad de ese negocio. Y están uno pegado al otro. Exacto. Con uno que tenga una explosión o un incendio como estos, bueno, ya se fueron los demás, ¿no? Correcto. ¿Vamos con más datos? Con mucho gusto, claro que sí. Veámoslos en pantalla, porque esto también es importante. En realidad, Sandy, todo lo que establece el reglamento para el funcionamiento de las fábricas de pirotecnia no se cumple, hay que decirlo. Pues muchas de ellas funcionan, de hecho, en la clandestinidad,
como lo que estamos hoy analizando. Además, Sandy, uno de los principales componentes químicos para la realización de cohetes es el nitrato de potasio, el cual, como ya dijimos, en cualquier venta de cuestiones del agro se consigue porque es el material de los fertilizantes. Dentro de los cálculos establecidos por UNICEF, ya dijimos, de 10 a 15 mil niños explotados laboralmente en fábricas de cohetes, se utiliza la mano de obra infantil por una razón perversa, que es esa motricidad fina, bárbara, que ellos tienen para el amarre de los cohetillos individuales, pero se utiliza y se pone en riesgo también la integridad física de todos, y se utiliza y se pone en riesgo, pues, a municipios enteros, a colonias enteras, a barrios enteros, como lo vimos el día de hoy. Sin duda alguna es un tema que ojalá que otro año no se deje entonces en el olvido, que se le preste la atención que merece, Julio, porque es un riesgo, es un trabajo muy arriesgado el que se realiza para toda persona, no digamos para un niño, Julio. Entonces, por ese tema es que hay que trabajar en la prevención y en la organización de este grupo. Sí, por eso es que en realidades más avanzadas simplemente el fabricar pólvora está bien delimitado y no lo puedes andar vendiendo y quemando todos los días, sino que en específico, y a veces ni siquiera se puede. Pero bueno, ahí dejamos este tema, ¿verdad? Así es. Y vamos a regresar con otro tema de análisis que, bueno, esta semana le hemos dado también bastante cobertura, y es que lo merece, por supuesto, porque por segundo día se realizan bloqueos. Veteranos militares que ya emitieron, por cierto, una postura sobre lo que están solicitando. La pregunta es, ¿serán víctimas o serán victimarios? Pues en un momento respondemos junto a usted, pero mientras tanto no cambie porque somos a la medida. Sería más, porque ya nos tienen tantos años ya sufriendo y engañándonos. Bajar no podría, subir sí podíamos nosotros, y negociar con ellos a tal grado que lo que nosotros buscamos es el derecho de igualdad. Con estas palabras, los veteranos del ejército señalaron que no esperan recibir menos de los 120,000 quetzales de bono, pues es la cifra que se propone en el artículo 11 de la iniciativa 5664. Los veteranos señalaron que desde muy pequeños fueron violados sus derechos humanos y hasta la fecha no han recibido ningún apoyo de la PDH. Nosotros nos dicen que somos victimarios. No, nosotros somos víctimas de la guerra porque se nos violó nuestros derechos, nos sacaron a la fuerza de nuestras casas, nos tiraron a los camiones como animales y no sabíamos nosotros para dónde íbamos. Esto es una violación a los derechos humanos. Él no se ha acercado para nada, ningún delegado de ellos ha llegado con nosotros. Entonces, quizás vamos a tener la necesidad de ir a buscarlo en su despacho y hablar con él, porque también es una responsabilidad de él como procurador. Sabemos que hay impuestos de nuestro país de Guatemala puestos para el funcionamiento de ellos. Bueno, pues ahí lo tiene usted, declaraciones de uno, porque son varios, ¿verdad? Líderes de distintas juntas directivas y asociaciones de exveteranos militares que han cumplido, Sandy, porque ellos se han cumplido con lo que dijeron que iban a bloquear ayer y hoy. Han depuesto aparentemente esa acción de bloqueo, al menos para el día de mañana, pero ya están hablando del próximo día martes porque esperan una respuesta contundente de las 3 comisiones que dentro del Congreso de la República tienen que ver con el tema, primero de la ley, con el tema del pago para ellos y con el tema del cumplimiento de este que parece ser un compromiso de Estado que ha quedado así en un limbo que nadie quiere, ni nadie se hace cargo ni responsable, ni nadie dice esta boca es mía, pero que durante estos 2 días los guatemaltecos hemos sufrido. Entonces, visto desde este punto de vista, por supuesto que pueden parecer los malos y los perversos al bloquear, pero también pueden ser las víctimas al no habérseles cumplido y habérseles obligado a estar en un conflicto armado durante esos 36 años y bueno, y aquí están. Y es que esto, pues, obviamente cuando ellos mencionaban que ellos no eran victimarios, sino que son víctimas, desató un poco también la polémica. Julio, porque bueno, la gente se preguntaba, ¿pero cómo así? Y yo quisiera que explicáramos entonces ese punto que muchos de ellos indican en que pues no les dieron la opción de que si querían estar o no, sino que la forma en la que, según indican, estuvieron o fueron entonces tomados para poder servir. Literalmente lo que acabas de decir, ¿en qué se basan para decir que son víctimas también? Bueno, vamos primero con unos datos y vamos a explicar otras cosas importantes, ¿no? Porque a ver, veamos el punto de vista de los veteranos
militares en este caso. El conflicto armado interno, todos sabemos, Sandy, duró en Guatemala 36 años. Cualquier conflicto aquí en Guatemala pues viene derivado casi que de esos, derivado de ese conflicto armado interno. Entre ellos podemos mencionar la inseguridad, las maras, la migración, el conflicto que hoy estamos viviendo con los exveteranos de tropa que mantienen con las autoridades de gobierno. Definitivamente una guerra, y esto fue una guerra interna, lo que deja son pérdidas materiales y humanas y sobre todo víctimas de cualquiera de las partes involucradas. Por eso los veteranos exmilitares, fíjate Sandy, se autodenominan como víctimas del conflicto armado, pues aseguran a ellos que simplemente fueron obligados a prestar su servicio militar sin que nadie les preguntase, ¿quiere usted servir a la patria? ¿Quiere ir a la guerra? Y aparte de llevarlos de esa forma, pues también se vieron inmersos dentro de una guerra, y una guerra es una guerra, y una guerra lo que deja son traumas, son pérdidas, son muerte, heridos, un montón de situaciones terribles. Evidentemente ellos lograron sobrevivir a la guerra, pero siquiera recibieron algún tipo de tratamiento psicológico, siquiera recibieron algún otro tipo de resarcimiento, no. Y ahí es donde ellos reclaman, porque dicen, miren, a la otra parte, fíjate Sandy, a la guerrilla se les dieron terrenos, se les dieron esto, se les dio lo otro, por ejemplo, fincas allá en el Petén y en otros lugares, en Playa Grande, Ixcán, Quiché, y resulta que quienes sirvieron a la patria desde la parte oficial del Ejército de Guatemala no se les dio ni las gracias. A mí lo que me causa también pues esa duda, Julio, es de que cuando se negociaron los acuerdos de paz, bueno, en ningún punto se trató este tema. ¿Por qué? Porque probablemente entonces la otra parte no iba a querer, porque aquí hay que mencionar, en el tema de resolución de conflictos, una de las dos partes, lo ideal sería que las dos se dieran. Claro, el gana-gana, ¿no? Clásico. Pero cuando no existe, una de las partes tiene que ceder para que el conflicto se logre solventar, ¿no? Esto pudo pasar. Bueno, si tratamos de que también quienes estuvieron sirviendo a la patria reciban algún tipo de ayuda, probablemente no iba a generar un buen acuerdo y no se iba entonces a concluir con estos acuerdos de paz. ¿Pudo ser esta situación o que falló este punto en la negociación? Yo resumo eso que estás diciendo con una situación tangible desde el punto de vista objetivo. La guerra como tal, los 36 años de conflicto, es decir, el choque entre los dos bandos, es decir, el ejército y las 4 facciones guerrilleras que el 7 de febrero de 1982 se unieron en una para formar la URNG, en ese campo militar, quien ganó fue el ejército, y eso es indiscutible, ¿no? Porque obviamente tenía la preparación, los recursos, el apoyo de Estados Unidos, las aeronaves, todo eso, ¿no? Entonces no pudo doblegar la guerrilla al ejército, por eso obviamente ahí se da una victoria en ese campo militar. Pero los grandes ganadores precisamente de las negociaciones, de los acuerdos de paz, en esos 13 acuerdos de paz que se firmaron, fueron precisamente los que representaron a la guerrilla y quienes participaron como comandantes y algunos puestos importantes de ellos. ¿Por qué? Porque ahí sí tuvieron la amnistía, tuvieron estas situaciones de poder encontrar, ¿verdad?, para la gente que combatió de parte de la guerrilla, tierras, como te decía, lejos, ¿no? Porque Playa Grande, Ixcán, Quiché está bastante lejos, pero tienen. Allá el Petén está lejos, pero tienen. Y en cambio el ejército no tuvo esa capacidad, o tal vez no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, aquella negociación que empezó en 1982 y que terminó hasta 1996 no se hubiera llegado a concretar. Entonces decidieron ceder, pero cedieron en contra de los intereses de su propia gente. Y no se dan cuenta también que entonces el conflicto se quedó, la resolución del conflicto se quedó a medias, porque se está reactivando un tema que ya se debe haber solventado desde hace varios años, Julio, y que no está para nada cerca de poderse resolver. ¿Por qué? Porque ya escuchamos la postura del ministro de Finanzas, bueno, una respuesta que dio ante medios de comunicación, donde dice que es un panorama bastante complicado, pero que hay otras alternativas, que es apoyar por medio de programas. Y hoy ya veamos las declaraciones también de uno de los representantes de los veteranos militares, donde dicen y realmente ni siquiera vamos a negociar el monto, nosotros queremos los 120,000 quetzales para cada uno y punto. Y punto. Y es más, Álvaro González Richie, es decir, el ministro de Finanzas, fue claro, o sea, en el proyecto de presupuesto que ellos enviaron al Congreso de la República no viene contemplada esta situación de iniciar, al menos iniciar con cierta parte del pago de este bono honorífico. Esto es terrible, Sandy, porque entonces quiere decir que probablemente ahorita
ahorita este fin de semana y el lunes tal vez vaya a haber cierta paz en esto de los bloqueos, pero a partir del martes o miércoles de la próxima semana corre y va de nuevo. Es decir, aquí tenemos ya latente, instalado un conflicto que no se va a ir. Y no se va a ir porque tú has dicho muy clara una situación. Los 120,000 dicen ellos que no lo van a discutir y no lo van a negociar. Aquí ha faltado también una cuestión. Y yo creo que ellos se sienten burlados, se sienten molestos, me refiero a los exmilitares, porque a través de los años varios candidatos presidenciales han prometido esta cuestión, no les han cumplido. Luego se ha prometido a través de esta cuestión de que se acepta la ley, de que se va a hacer la mesa técnica de negociación y no se llega a nada. Y entonces volvemos a lo mismo. Los más afectados, al final de cuentas, fuera de ellos, terminamos siendo todos los guatemaltecos. Exactamente. Vamos con otros datos, Julio, para seguir ampliando esta problemática que estamos analizando. Con mucho gusto, Sandy. Uno de los puntos que también uno de los distintos líderes de los veteranos de guerra hizo ver a los medios de comunicación social hoy es que no han sentido ni han tenido el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Según sus palabras, califican como violación de sus derechos humanos el hecho que sin ellos quererlo o pedirlo se hayan visto involucrados y obligados a ser parte de la guerra civil, en este caso como miembros del ejército. Otro aspecto fundamental que dejaron bien en claro es que tienen la voluntad de volver a la mesa de negociación, pero sin que se rebaje la cantidad de los 120,000 quetzales que están solicitando. También amenazaron con que si la próxima semana las comisiones del Congreso que tienen que ver con este tema no les dan una respuesta, van a bloquear, pero ojo, porque ahora dicen que van a bloquear todas las entradas y salidas de la capital, es decir, se vienen y se ensañan contra esta ciudad de Guatemala, la nueva Guatemala de la Asunción. ¿Y qué tenemos también nosotros la culpa de esto? Es que esto también hay que entenderlo así, ¿no? Exactamente. Nosotros no tenemos la culpa, pero la lógica marca que como el Congreso está aquí, así es. Bueno, que se den cuenta de lo que vamos a hacer y la capacidad. Exactamente, la capacidad que tenemos de organización y también de poder paralizar el país, ¿no? Si así lo quieren. Julio, y aquí, la tienen, fíjate. Totalmente. Tantas, imagínate, que sean estos 95,000, por ejemplo, de verdad, se puede hacer. Ya lo han hecho en varios puntos del país. Julio, dime, Sandy. Finanzas pues ya trasladó entonces esta propuesta del presupuesto, pero también podría caber la posibilidad de que si los diputados quieren resolver este tema, si hacen el estudio exacto correspondiente de la recaudación y las proyecciones también que son necesarias, poder modificar esta propuesta, porque de hecho lo que presenta Finanzas no es lo que se tiene que aprobar o no. Si llegan los acuerdos sí, pero siempre hay modificaciones que hace el Congreso. Solo esa es la única oportunidad que tiene. Cabe la opción, y esto significaría claramente una cuestión, de que habría que empezar a quitarle o a una o a varias instituciones un poquito, un pedacito, ¿verdad?, de su presupuesto para poder otorgarlo hacia esta situación. O la otra opción, que es así, yo no la veo para nada positiva, que es lo que decía Álvaro González Richie, el ministro de Finanzas, o en todo caso se afronta este pago a través de endeudamiento, que eso por supuesto no es lo que queremos los guatemaltecos. De verdad. A nuestros nietos, tataranietos y todos, no sé qué. No he tenido hijos y ya mis nietos, imagínense. Ya vienen con deuda y sabe, por cierto, bueno, si usted no sabía ese dato ahorita que lo estás mencionando, se calcula que aproximadamente cada niño que nace aquí en Guatemala ya trae una deuda que sobrepasa los $1,000, pues son 8,000 y pico de quetzales de deuda, ¿no? Por todo el endeudamiento que tenemos, más todo lo que vendrá por delante, imagínate tú. Así es. Ya no va a ser traen la torta bajo el brazo, sino traen la deuda bajo el brazo. Dios mío. Ok. Pero sin duda alguna, ¿cómo es que se va a resolver este conflicto? ¿Qué medidas se van a tomar? Ignorar el tema no es una opción. No es opción y lo han hecho. Por supuesto. Tiene que existir un diálogo que sea maduro y de alto nivel también para tratar de llegar a un acuerdo con los veteranos militares que ya están cansados y de verdad que están dispuestos a todo para que les hagan caso. Entonces el llamado es, y con esto concluimos, para los distintos representantes de las 3 mesas o de las 3 comisiones que están viendo este tema en el Congreso, que den la cara, que se pongan de acuerdo, que hablen con ellos en esa mesa de negociación y que a ver si se soluciona o se llega a un acuerdo. De lo contrario, veremos bloqueada la ciudad capital. Estoy seguro que así lo harán. Por supuesto. Bueno, vamos a regresar con otro tema que hoy, por cierto, se realizaron varias detenciones. Interesante, pero qué bueno, ¿sabes por qué? Porque fueron a aprehensiones y detenciones a coyotes, es decir, a tratantes de personas. Vamos a darle los datos y el análisis. Cuando regresemos, por favor, continúe con nosotros. Así es, ya sabe que nosotros somos a la medida.
Los allanamientos se realizaron en el departamento de Huehuetenango por la Unidad de Delitos Transnacionales, luego de las pesquisas desarrolladas en conjunto con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Fiscalía de Extinción de Dominio y la Policía Nacional Civil. Los coyotes cobraban 80,000 quetzales por cada persona que trasladaban, quienes en su mayoría eran niños. Con estos operativos se ha logrado ubicar a 29 guatemaltecos que estaban a la espera de ser trasladados hacia los Estados Unidos. Se ha logrado también la incautación de 5 vehículos, documentos, boletas de pago y dinero en efectivo que está siendo embalado en estos momentos. Juan Luis, ¿qué pasa con estas 29 personas? ¿Son trasladadas hacia algún lugar o qué pasa con ellos? Sí, se están realizando ya las coordinaciones con Migración, ¿verdad?, para poderles dar resguardo respectivo, y el Ministerio Público, en lo que le compete, continuar con las investigaciones. En el operativo también participaron autoridades mexicanas con el fin de resguardar los pasos fronterizos. Se incautaron 5 vehículos, dinero en efectivo, boletas de depósitos bancarios y documentos. Quiero destacar algo de este operativo, Sandy, televidentes, y es lo siguiente. La trata de personas es un crimen transnacional y hoy de manera transnacional, conjunta y coordinada, Guatemala, Estados Unidos y México lograron colaborar como 3 naciones para poder hacer estas capturas, estas aprehensiones de 5 personas que están acusadas de dedicarse al coyotaje, es decir, a la trata de personas. Equipo investigativo estadounidense, PNC de Guatemala y México cerrando sus fronteras para que no huyesen hacia ese país. O sea que si se puede coordinar como lo hace el crimen organizado, que está bien organizado, también los países de esta manera es que deben de afrontar estos problemas. Trata de personas, el tráfico de armas y por supuesto lo que es el combate, por ejemplo, a las maras y al narcotráfico. Así es, Julio, se tiene que entonces articular y trabajar en conjunto. Así es. Porque aquí vimos entonces los esfuerzos que se realizaron y los resultados también con estas detenciones que se llevarán a cabo. Fue todo un seguimiento que se realizó, Julio, con el acompañamiento también de Estados Unidos, porque recordemos que no solo es un problema de Guatemala. Al final de cuentas, ese es el destino. Claro, le compete a Estados Unidos y por supuesto a México también, porque pues es el país de paso, ¿no? Entonces hay que destacar estas investigaciones que se realizan, porque también siempre por varios años se ha visto el tema de la migración contra los migrantes, ¿no? Y realmente ellos viajan en muchas ocasiones por necesidades, no porque están delinquiendo y no el fin es ese específicamente. Pero aquí el punto era que deportación y deportación y deportación. Y bueno, ¿y cómo frenamos el fenómeno? Investiguemos a quienes están a los que fomentan esto. Exactamente, y que también ofrecen y venden una idea del famoso sueño americano que, bueno, una persona con necesidad se la va a creer, ¿no? Por supuesto, o al menos querrá creérselo aunque se engañe esta persona misma. A ver, el tema del coyotaje es una situación perversa en estos tiempos, estar engañando a la gente, estafando a la gente, cobrándoles 80,000 quetzales, es decir, poquito más de $10,000, sabiendo que la frontera con Estados Unidos está cerrada y que todos los peligros que se tienen ahora en el trayecto se magnifican y están en su máxima expresión, pero por sobre todo porque estas personas capturadas se dedican particularmente a la trata de personas, pero de menores de edad. Entonces, aquí también es una situación que no se vale, que es sumamente perversa, que me parece bien que Estados Unidos esté también ya involucrándose en esta situación y que al final de cuentas, algo que tú decías que es muy importante, los migrantes per se no son delincuentes por migrar, probablemente por otras cosas, si es que lo hayan hecho. Por migrar, no. Los migrantes son víctimas de la falta de capacidad de los estados de donde ellos provienen, inclusive de acá de Guatemala, de brindar las condiciones de vida necesarias para tener un desarrollo personal y familiar digno. Por supuesto. Y también entonces es necesario poder abordar, Julio, en este análisis, el fenómeno de la trata de personas y cómo entonces también ya no solamente es un coyote, ya es una verdadera estructura que está operando y que tienen entonces todos los contactos para hacer los traslados y para poder entonces llevar a varias personas, no solamente de Guatemala, sino también de otras nacionalidades. ¿Cómo se ha convertido en un verdadero negocio, Julio, y que deja rentables ganancias? Entonces,
¿Qué te parece si vamos ampliando con información? Con mucho gusto. Vamos entonces a los datos, ¿verdad? Porque esto siempre es importante. Y Sandy, a ver qué es lo que pasa. Es evidente que el fenómeno de la trata de personas bajo la forma de la migración ilegal, a pesar de lo complicado que es, se está volviendo cada vez por las pobrezas que viven nuestros países como un deseo aspiracional, ¿verdad? Una utopía, un engaño. Para muchos migrantes guatemaltecos y otros países es todavía un hecho que Estados Unidos sigue representando el denominado sueño americano. Aquí lo hemos dicho como lo claro que es este trayecto a través de esta forma de migración ilegal, la pesadilla americana. Dentro de esta situación, los más beneficiados son los tratantes de personas, que en Guatemala, Sandy, son conocidos como los coyotes, quienes en promedio están cobrando 80,000 quetzales por 1 o 2 intentos de un destino y de un viaje incierto, con altas probabilidades de fallar. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha podido evidenciar el actuar irresponsable y hasta inhumano de los coyotes, abandonando a su suerte a sus clientes o, como en este caso, transportando particularmente a menores de edad, sin importarles que son precisamente eso, menores que necesitan protección. Realmente no son vistos como seres humanos, Julio, sino que son vistos como mercancía. Y ese es el punto entonces que en muchas ocasiones entonces se reclama también de esta situación. Lucran con la necesidad, lucran con los sueños y no les importa, la verdad, porque en varias ocasiones sí se ha dado por casos, testimonios que se han reflejado, donde hay personas que quieren migrar pero que no tienen el dinero para poder pagarle al coyote. ¿Y qué hace? Bueno, deme las escrituras de su casa. Y si no llega, igual le quitan la casa, el terreno y todo. No les importa dejarlos peor de lo que estaban cuando los buscaron. Realmente no se tientan el corazón, Julio. Sí, fíjate que los coyotes cometen varios hechos delictivos, ya visto desde el punto de vista y análisis que tú estás tratando. Primero, por la trata de personas, que ya per se es un delito. Luego, porque no es uno, son varios que se agrupan, entonces hay una asociación ilícita, muy bien. Pero luego también por la estafa, ¿no? Porque te venden algo que no van a cumplir y que a cambio tú estás dando precisamente dinero o escrituras o propiedades. Y ahí viene otro delito, el de la apropiación indebida. Entonces, es todo un concurso real de delitos que ellos cometen, pero que se aprovechan precisamente a través de este coyotaje para vivir a expensas de la necesidad y de la pobreza del guatemalteco, dejándolo, como tú bien decías, peor que antes, más pobre de lo que era al inicio. Exactamente. Tocando estos puntos ya legales, Julio, en cuanto a cuáles son los delitos que pueden encajar en estos casos, yo quisiera que nos explicaras también, bueno, cuál es el proceso penal que se viene contra estos coyotes, es decir, son juzgados y son, pues, si son encontrados culpables, condenados en Guatemala, se hace el proceso directamente en Estados Unidos. ¿Cómo se desarrollan estos casos específicos? A ver, definitivamente aquí hay dos opciones, ¿verdad? El delito de trata de personas es un delito continuado que lo están cometiendo, de hecho, en varias naciones, en varios países. Entonces, puede ser juzgado en Guatemala, puede ser juzgado en México, puede ser juzgado en Estados Unidos. En este momento es Estados Unidos quien lo está requiriendo, así que tendrá que ser Guatemala que diga si tienen algo pendiente aquí o extraditarlos a aquel país. Y yo preferiría que lo hicieran así para que de verdad tuvieran una pena grande, fuerte. ¿Me permites rápidamente unos últimos datos, por favor, a nuestra producción para cerrar este tema? Y es que lo que pasa es el Estado de Guatemala tiene la obligación de combatir y tratar y de también disminuir el fenómeno delictivo de la trata de personas. Hemos podido evidenciar estos incipientes esfuerzos a través de varios operativos de allanamiento. Sin embargo, el combate a este fenómeno criminal transnacional no es un esfuerzo aislado. Tenemos que buscar el apoyo del resto de naciones centroamericanas. Si los países latinoamericanos no luchan por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, la migración va a subir y los coyotes tendrán un campo más fértil para delinquir. Así que el panorama jurídico de ellos dependerá, sí y solo sí, de dos cosas. Si tienen delitos pendientes en Guatemala, que sí los tienen, la trata de personas, pero si ya fueron requeridos en extradición, señoras y señores, llévenselo a Estados Unidos. Más justicia, más imparcial y más ecuanimidad para que sean castigados. Bueno, cerramos la parte de análisis del programa A la Medida. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos con otras noticias de carácter nacional. Entonces, por favor, no cambie. Recuerde que somos A la Medida. Regresamos entonces con noticias nacionales. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, realiza una visita oficial en Colombia.
acuerdos logrados en reunión que el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei sostuvo con el presidente colombiano Iván Duque resalta la lucha conjunta que se lleva contra estructuras dedicadas al trasiego de estupefacientes. En la cual hemos llegado y arribado a feliz término muchísimos acuerdos que van a beneficiar a ambos países. Aparte de eso, la colaboración estrecha que tiene que haber entre los gobiernos para la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico, algo que hemos emprendido juntos y que ha traído muy buenos frutos para la región, porque ese intercambio de información, ese intercambio de inteligencia, ese día a día que luchamos viendo cómo desde aquí de la vecindad el 95% de las trazas salen e inundan nuestros países y cómo nos obliga a nosotros a estar luchando porque efectivamente los aviones ilegales no bajen en nuestros países y cuando bajen estar persiguiéndolos, lo que nos ha llevado a tener una lucha muy grande y venir y recordarle a Colombia que no está solo en la lucha, que estábamos trabajando unidos. De igual forma, otro de los acuerdos que resalta es el trabajo que se realizará para colocar el café gourmet de la región como el mejor del mundo y así mejorar los precios de venta. Hemos llegado a acuerdos en fomentar una alianza entre los países productores de café gourmet para que podamos principiar a incidir en los precios en beneficio de nuestros productores de café. Somos pocos los países que producimos café gourmet en el mundo, la mayoría somos latinoamericanos y creo que es el momento que unamos esfuerzos entre productores y gobiernos para que ese café gourmet sea reconocido con los precios que tiene que ser. Por otra parte, se busca que el Banco Interamericano de Desarrollo sea un aliado para ambos países y con ello fortalecer la infraestructura en la región. Hemos decidido también con el presidente apoyar la iniciativa de la capitalización del BID que está encabezando el presidente Iván Duque, que este es el momento de hacerlo para que podamos tener un banco que realmente nos apoye al desarrollo en la región americana. El presidente colombiano agradeció la visita del presidente guatemalteco. Querido presidente Yamatei, para mí es un honor tenerlo en Colombia. Preciado Alejandro, eres un amigo de este país, has sido un luchador por la democracia, por las libertades y que se ha puesto en la tarea de avanzar con la vacunación masiva, la atención a los más necesitados y en circunstancias donde también has tenido que enfrentar avatares serios de la naturaleza. Mi reconocimiento también a ese liderazgo y a esa visión de llevar a Guatemala a nuevos estados de desarrollo en beneficio de todos los ciudadanos. Representantes del MAGA y de la CEGEPLAN firmaron el marco de lo que se denomina programación de país para la agencia de la FAO, que es de Naciones Unidas relacionada a la alimentación. Esto para el periodo 2022-2025. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, se definen ahí líneas de acción y estrategias, entre otras cosas, para poder combatir la desnutrición y promover las mejores prácticas alimentarias en nuestro país. Vea la información. En conmemoración del Día Mundial de la Alimentación tenemos que poner nuestros ojos en la seguridad alimentaria, pero también en la inocuidad, en las medidas sanitarias que los alimentos deben de tener y de cómo facilitar para que los actores que producen los alimentos o que contribuyen a la producción de alimentos puedan tener las mejores prácticas. Asimismo, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señalaron. De esta manera vamos cerrando el programa. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes de A la Medida. Lo esperamos mañana para cerrar la semana. Feliz noche. Eso es correcto. Mañana viernes aquí estaremos a las 21 horas. Chao.